Buenos días, profesor, compañeros, público en general. Mi nombre es Estefanía Burbano. Tengo el agrado de presentar la sustentación de tesis, diagnóstico de la necesidad de docentes de arquitectura en la carrera de licenciatura en edificación de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Darién. Entre los antecedentes de la investigación tenemos antecedentes locales. La Universidad de Panamá en este año 2026, según el rector Eduardo Flores, se estima que 5.000 estudiantes quedarán fuera del sistema por falta de presupuesto. Esto afecta directamente la contratación de docentes y también limita la infraestructura física. Esto es consecuencia directa de una limitación financiera y logística nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, y la CAPAC, se registra un crecimiento sostenido de la infraestructura pública en la provincia de Darién. Esto genera una demanda de técnicos de edificación. También podemos decir que el 70% de los especialistas están concentrados en la ciudad capital. Como antecedentes internacionales tenemos que la UNESCO en el 2021 nos dice que en estas zonas rurales existe una brecha crítica entre el currículo académico y la disponibilidad de docentes, que esto impacta la empleabilidad de los graduados. La virtualización de la enseñanza es la única vía comprobada para garantizar el derecho a la educación en estas zonas de difícil acceso. En el contexto del Centro Regional Universitario de Darién, fue creado en 1980 justamente con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de la región. Pero esta distancia geográfica y la falta de recursos acentúa el déficit de estructura y de docentes en el área. Una de las problemáticas es la geografía y la descentralización educativa. En la Universidad de Panamá, en la sede central, se concentra la mayor cantidad de especialistas. Hay mayor asignación de recursos y los procesos de contratación son centralizados. En el Centro Regional Universitario de Darién es una zona de difícil acceso. El crecimiento acelerado en infraestructura pública y regional es cada vez mayor. La dependencia de viáticos y traslados prolongados para los docentes de la capital es un problema. Los recortes presupuestarios limitan la contratación de esos docentes, dejando a los jóvenes fuera del sistema e impactando severamente a los centros regionales. La causa raíz de la problemática es el presupuesto limitado de la institución. Hay una falta de partidas para especialistas en Darién. El efecto administrativo es una brecha de docentes para la región. Eso impacta académicamente con una desactualización y vacío técnico en las asignaturas de la licenciatura en edificación. La consecuencia final es un déficit en competencias críticas. Los egresados tienen debilidades en algunas materias como normativas e interpretación de planos, entre otras. La justificación de esta investigación es que se necesita equidad educativa en la provincia de Darién por su condición de zona de difícil acceso. Se necesita acortar esta brecha docente, que es vital para el centro regional de Darién actualmente, como ya hemos visto, para apoyar un poco el impacto profesional que se está necesitando hoy en día. Dentro de los aportes podemos mencionar que tenemos aportes técnicos científicos que nos proporcionaríamos una base de datos sobre la relación entre la oferta académica y la necesidad docente del Centro Universitario de Darién. Esto nos ayudaría a la toma de decisiones de la Universidad de Panamá. Aportes pedagógicos. Al identificar las necesidades académicas, podríamos mejorar la planificación de currículum para los estudiantes y futuras contrataciones también para los docentes. En el aporte social tenemos de que esta base de datos y esta investigación apoyaría a la provincia de Darién para poder acortar esta brecha
al diagnosticar esta necesidad docente. Como objetivos tenemos objetivo general, es diagnosticar esta necesidad de docentes de arquitectura en la carrera de licenciatura en edificación en el CRU de Darién durante el año 2026, mediante el análisis de la cobertura académica actual para determinar el impacto que tiene esto en la formación profesional y proponer un modelo de gestión administrativa y pedagógica para la captación de estos docentes de arquitectura y la implementación de entornos virtuales. Objetivos específicos. Diagnosticar esta necesidad de docentes actual y la carga académica para el CRU de Darién. Analizar la incidencia de la falta de especialistas en el desarrollo de competencias críticas, como por ejemplo dibujo arquitectónico, interpretación de planos, normativa técnica, entre otros. La descripción y percepción de los estudiantes docentes sobre la actual situación de la planta docente en el CRU de Darién y la percepción que tienen los estudiantes sobre el desempeño del aprendizaje y las actividades prácticas de la formación. Y por último, diseñar una propuesta de gestión que contribuya a reducir esta brecha de especialistas para el CRU de Darién y proponer, dependiendo de los hallazgos encontrados, una forma de implementación de entornos virtuales. Bien, la hipótesis que se presenta es la insuficiencia de docentes especialistas en arquitectura del CRU de Darién incide negativamente en el desarrollo de competencias técnicas y procedimentales de los estudiantes de la carrera de licenciatura en edificación para el periodo 2026. La hipótesis nula sería: la disponibilidad de docentes especialistas en arquitectura no influye en el desarrollo de las competencias técnicas de los estudiantes de la licenciatura en edificación del CRU de Darién, ni existe brecha significativa frente a la demanda de la carga académica actual. El tipo de hipótesis es correlacional de asociación. La variable independiente es la disponibilidad de docentes especialistas en arquitectura. La variable dependiente es el nivel de desarrollo de competencias técnicas de los estudiantes. La variable interviniente es la ubicación geográfica, o sea, la región de Darién, y la modalidad de enseñanza semipresencial. En cuanto al marco metodológico, el diseño de la investigación tiene un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. El nivel es correlacional de asociación. El diseño es no experimental transversal, ya que se tomó la muestra en un tiempo determinado. La muestra es de 25 estudiantes de la licenciatura en edificación del Centro Regional Universitario de Darién. Los instrumentos utilizados son encuestas en escala de Likert a estudiantes y una entrevista semiestructurada a la autoridad de la Universidad de Panamá, el secretario general Jorge Castillo, y un análisis documental del plan de edificación de la carrera de la Universidad de Panamá. Se realizaron 18 preguntas a los estudiantes sobre datos sociodemográficos, percepción sobre la brecha docente y la calidad académica en el CRU de Darién. Población y muestra. Se hizo una selección mediante muestreo no probabilístico por conveniencia y censal para poblaciones críticas. El ecosistema del CRU de Darién está compuesto por autoridades administrativas, por los estudiantes matriculados que se encuestaron y los docentes especialistas actuales del técnico de edificación. Dentro de la recolección de la información, en el instrumento 1, una encuesta
a los estudiantes el objetivo de la medición era la percepción de esta brecha docente, la suficiencia de arquitectos, el desarrollo de las competencias prácticas como interpretación de planos, uso de programas como AutoCAD, entre otros. La entrevista al especialista fue en una guía semiestructurada, una entrevista. El objetivo de la medición es la gestión operativa de la planta docente, obstáculos presupuestarios y la visión estratégica para el CRU de Darién. El análisis documental fue una guía de revisión de los planes de estudio para revisar la disponibilidad teórica frente a las horas académicas reales asignadas. Como tratamiento de la información, podemos decir que primeramente los datos encontrados de las encuestas y la entrevista se procesaron, las preguntas que se hicieron con escala Likert y se tabularon estos datos sobre la percepción, la necesidad docente, la calidad académica. Se tabuló vía Microsoft Excel, se sacaron los cálculos de frecuencias, promedios, porcentajes, entre otros. También se hizo la validación de confiabilidad de los instrumentos, se aplicó la fórmula de alfa de Cronbach y el coeficiente de correlación de Pearson para las variables. Luego de eso se modeló de manera digital mediante tablas y gráficas en Excel y se analizaron los resultados mediante triangulación de datos. También se hicieron gráficos comparativos, tablas de diagnóstico y se analizaron estos resultados mediante esta triangulación y se dieron las conclusiones y las recomendaciones. La triangulación metodológica, después de recabar todos estos datos, después de revisar la encuesta con los datos cuantitativos, la entrevista al docente y el análisis documental del plan de la licenciatura en edificación, se pudo hacer la validación y los cálculos de rigor científico para combinar estas técnicas cualitativas y cuantitativas y hacer el cruce de la información para asegurar esta base de datos científica sea de manera objetiva. En el análisis e interpretación de los resultados del instrumento número 1, la encuesta realizada a los estudiantes, podemos observar que el 56% de ellos era masculino, el 44% era femenino. 18 de ellos no trabajaban en el sector de construcción, 7 de ellos sí trabajaban en el sector de construcción. La edad de los estudiantes variaba mucho. 15 de ellos tenían de 18 a 24 años, 7 de ellos de 25 a 34 años, 2 de ellos de 35 a 44 años y uno de ellos era de más de 45 años. Muy importante la residencia de estos estudiantes. 8 de ellos residían en Metetí, 6 de ellos en Santa Fe, 4 en Agua Fría, 3 en Zapayal, 2 en Yavisa, 1 en Tortí y 2 en La Palma. Estos datos sociodemográficos son, la muestra es autóctona de la provincia de Darién. Los estudiantes dependen totalmente de la oferta académica disponible en el CRU de Darién. Si no la encuentran, entonces les toca migrar hacia la ciudad. Bien, también podemos ver aquí la cantidad de docentes, la percepción de los estudiantes. En su mayoría piensan que la cantidad de docentes es totalmente insuficiente. La percepción de desventaja académica frente a los estudiantes de la capital están totalmente de acuerdo de que están en desventaja y la mayoría dice que es necesario priorizar la contratación de docentes arquitectos para el CRU de Darién. Se concluye que existe esta brecha crítica de la planta docente del CRU de Darién. Los estudiantes manifiestan no sentirse preparados para enfrentar estos retos profesionales en temas de dibujos arquitectónicos, interpretación de planos, normativas, lo que pone en riesgo la competitividad de los futuros egresados al mercado laboral.
Como resultado del instrumento 1, hay una percepción estudiantil de que están en total en desacuerdo sobre la suficiencia de docentes. Ellos nos dicen que el retraso de las clases es por falta de docentes. El 88% de los estudiantes confirma que la cantidad de docentes especialistas es insuficiente. Esta falta de arquitectos idóneos trae retrasos sistemáticos no solamente al inicio de los semestres, sino que también afecta la eficiencia institucional del CRU de Darién. También podemos ver un déficit del 88%. Solamente el 12% de los estudiantes se siente preparados para realizar dibujos arquitectónicos profesionalmente. La media cae en un nivel de 1,88, demostrando mucha inseguridad técnica generalizada en los estudiantes. El 92% de ellos afirma que la calidad de su formación sería superior si todas las materias de especialidades fueran dictadas por arquitectos idóneos. En el instrumento número 2, entrevista al docente especialista. Se entrevistó al secretario general de la Universidad de Panamá, Jorge Castillo. Dentro de las preguntas que se le hizo, hubieron varios hallazgos importantes. Por ejemplo, dentro de la categoría de análisis, la necesidad de docentes, se encontró que reconoce que la detección de las necesidades recae en la unidad académica y que el éxito de las materias críticas depende de esta gestión. La relación con la investigación es que valida la existencia de una responsabilidad compartida en la falta de especialistas. Dentro de la pregunta de dificultad de contratación en Darién, se identifica que el proceso actual es centralizado y que hace falta investigar qué profesionales idóneos habitan realmente en la zona. La relación con la investigación es que justifica la creación de un mecanismo de captación regional y que se debe buscar docentes en el área, como la propuesta que es la creación de un banco de datos. El docente manifiesta también que el perfil del docente no es insustituible, sugiriendo que otros profesionales podrían cubrir el área de edificación. Aquí hay un punto de contraste, ya que los estudiantes se oponen a la percepción del 100% de esto. La propuesta de solución se recomienda realizar un censo sobre los profesionales residentes en el área. La relación con la investigación es que se respalda directamente la propuesta del banco de datos regional en esta tesis. Podemos ver también que la falta de arquitectos frena el aprendizaje práctico. El sistema de contratación se necesita que sea descentralizado, ya que se desconocen los profesionales que residen en la zona de Darién. Esta crisis no solamente es de presupuesto, sino de visibilidad. Existe la necesidad urgente de implementar mecanismos de captación de docentes en la región. Podemos resumir que hay una desconexión institucional. Desde la visión administrativa de la universidad, se ve que el perfil del arquitecto es sustituible, pero en la práctica se asignan otros profesionales para cubrir la carga horaria por falta de este censo local, por la falta de estos docentes, versus la realidad estudiantil. En la encuesta pudimos ver que el perfil del arquitecto es irreemplazable en un 100%, que nos coincide con los niveles de respuesta de los estudiantes 4 y 5. En la práctica, la sustitución limita severamente el aprendizaje en normativas e interpretación de planos. Esta desconexión genera un sentimiento de desventaja académica en los estudiantes darienitas frente a los estudiantes de la capital o de otras regiones. Bien, en cuanto a la confiabilidad del instrumento, se hizo la prueba de hipótesis con el coeficiente de alfa de Cronbach. La hipótesis sería que la insuficiencia de docentes especialistas incide negativamente en el desarrollo de competencias procedimentales de Darién. Al reemplazar los valores en la fórmula, nos dio un valor de 0,98%. Esto indica una confiabilidad excelente. El instrumento es sumamente preciso para medir esta problemática en Darién. Esto demuestra que a pesar de ser una muestra de 25 estudiantes encuestados, las respuestas son sumamente coherentes y es totalmente capaz de medir la necesidad de docentes especialistas. Esta prueba nos dice que hay una correlación estadística
directa entre la falta de docentes y la inseguridad técnica que sienten los estudiantes. En cuanto a las variables, se utilizó la fórmula de correlación de Pearson, sustituyendo la fórmula donde el tamaño de la muestra fueron 25 alumnos, la variable independiente de la pregunta 9, necesidad de especialistas, variable dependiente, nivel de preparación técnica. Sustituyendo los datos nos dio que la fórmula nos da como resultado menos 0,78%. Esto demuestra que la carencia de docentes especialistas es la causa directa del bajo desempeño procedimental de los estudiantes del CRU de Darién. O sea, a menor cantidad de docentes especialistas, menor el desarrollo de competencias técnicas de los estudiantes. A las conclusiones de este diagnóstico podemos decir que hay una carencia profesional confirmada, eso ocasiona retrasos y cobertura incompleta del plan de edificación, que hay deficiencias en las competencias en los estudiantes bajo dominio de interpretación de planos y normativas, que hay una desigualdad académica, un sentimiento colectivo de los estudiantes de una desventaja competitiva regional y que hay oportunidad de gestión, ya que hay una existencia de una base de datos de un censo para docentes en la región de Darién. Algunas de las recomendaciones serían crear un censo regional, una base de datos exclusiva para identificar los profesionales que residan en Darién, incentivos institucionales para estos docentes, para poder que los arquitectos de la capital puedan venir a laborar en zonas de difícil acceso como Darién, clases híbridas, implementar aulas de espejo o aulas virtuales para poder subsanar esta necesidad de docentes. Fundamentos de la propuesta. Como podemos ver, la Universidad de Panamá en la carrera de edificación cuenta con 149 créditos la licenciatura y 113 créditos el técnico. La realidad es que para Darién existe una brecha, no solamente geográfica, sino que también de escasez de especialistas que residen en Darién. La propuesta es crear un plan de acción para garantizar que estos docentes puedan venir hacia la región y aparte de eso poder subsanar esta escasez con clases de manera híbrida o virtuales. Justificación de la propuesta. Resultados de las entrevistas. Podemos ver que hay una alta confiabilidad con el cálculo de alfa de Cronbach, evidenciando absolutamente que el diagnóstico refleja una crisis estructural desde la institución, no solamente un evento aislado. La percepción de desventaja de los estudiantes es de un 88%, se sienten rezagados frente a la sede capital por esta falta de especialistas. El objetivo general es proponer este modelo de gestión administrativa pedagógica para la captación de docentes y la implementación de estos entornos virtuales. Como objetivos específicos podemos decir el censo regional, identificar arquitectos locales para crear esta base de datos, la carga horaria, se pueden definir asignaturas bajo modalidad de aulas espejo o modalidad de clases virtuales asincrónicas o sincrónicas. También se proponen mentorías, gestionar alianzas con empresas constructoras para prácticas de los estudiantes en obra y la creación de concursos, beneficios para la retención de docentes en la zona de Darién. Análisis costo-beneficio. El costo logístico sería una inversión administrativa y tecnológica basada en la infraestructura existente con una inversión moderada de $4.000. El beneficio socioeducativo sería bastante alto, con una reducción de migración forzada a la capital de los estudiantes, la empleabilidad inmediata del talento local y en las obras públicas que se están llevando a cabo actualmente en Darién, se construiría con mejores estándares de seguridad
para la región. Dentro de la implementación de la propuesta tenemos el pilar número 1, que es la gestión local. Sería la propuesta de la creación de un banco de datos mediante un censo a docentes del área de Darién. El pilar número 2 sería la creación de aulas virtuales. El pilar número 3 sería la propuesta de mentorías o prácticas con empresas de Darién hacia los estudiantes. El pilar número 4 sería la retención o incentivos para los docentes que se queden en la zona de Darién. No se trata también de alterar la malla curricular de los 149 créditos en el plan de virtualidad, sino optimizarla y entregar mejores horas técnicas y mejores horas prácticas. Implementación de la propuesta. En el pilar número 1 está la creación de un censo regional de profesionales. Una vez identificados y registrados los docentes residentes en la provincia de Darién, se crea el banco de datos para que la universidad tenga esa disponibilidad inmediata y evitar los concursos centralizados fallidos. También la creación de estos módulos virtuales. Se pueden dar clases de manera virtual, sincrónica o asincrónica para algunas materias críticas. También se puede dar clases de manera virtual a materias teóricas dictadas por especialistas de la Universidad de Panamá en la sede, apoyadas por un tutor en el CRU de Darién. Pilares 3 y 4, convenios de mentoría profesional. Se pueden hacer alianzas estratégicas con empresas constructoras operando en Darién para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas con sus materias supervisada 1 o supervisada 2 directamente en el campo en estas empresas. Y se puede implementar políticas de incentivos por zona, puntajes adicionales, acceso a becas para estos docentes para que se puedan trasladar a zonas de difícil acceso. Se puede gestionar también códigos específicos para concursos para el CRU de Darién. En las clases virtuales en la Universidad de Panamá, un arquitecto especialista podría dictar este componente teórico en tiempo real mediante una plataforma virtual por transmisión sincrónica o asincrónica directamente hacia el CRU de Darién. Un tutor legal, un docente podría hacer esta aplicación práctica mientras los estudiantes reciben estas clases. Esto garantiza el avance del plan de estudio ante la ausencia de especialistas. Algunas materias que pudiera hacerse una redistribución pedagógica serían las materias de diseño arquitectónico. Ella cuenta 6 horas. Esto se puede hacer de manera virtual, ya que muchas veces se utiliza herramientas como AutoCAD. Se puede hacer de una modalidad híbrida, de una manera virtual, ya que requiere un docente experto constante. Dibujo manual y digital también puede ser de una manera híbrida, puede ser de una forma virtual, sincrónica o asincrónica, ya que puede ayudarnos con la representación técnica de los planos, ya que los códigos muchas veces son internacionales. Sistemas constructivos puede ser presencial, podría ser un enfoque en el uso de materiales y logística local. Ahí podíamos utilizar estas empresas para poder dar estas mentorías. Y la práctica también podría ser con estas empresas y así vinculamos a los estudiantes con las obras directamente. Dentro de la implementación de la propuesta, el cronograma de actividades se desglosa de la siguiente manera. En el primer mes se podría hacer el censo de profesionales del CRU de Darién. En el mes 2 se pudieran validar estos datos regionales. En el mes 3 y 4 se pudiera hacer paralelo una adecuación tecnológica de estas aulas virtuales. También se podría hacer la firma de convenios con las empresas locales para estas mentorías. En el mes 5 se pudiera hacer el lanzamiento de estos programas de las tutorías, y en el mes 6 se haría un seguimiento a estas propuestas. En el presupuesto de la propuesta
podemos desglosar una gestión administrativa. Censo y tabulación se irían aproximadamente $500. Tecnología sería la adecuación para las aulas virtuales, $1.200. Logística, firma de convenios y eventos con las empresas, $800. Incentivos, partida especial de vicerrectoría, esto para los docentes, $1.500. Un total estimado, estimado de $4.000. El financiamiento sería 100% interno entre el presupuesto operativo del CRU de Darién y la vicerrectoría académica. No se requeriría un presupuesto externo. Para concluir, la solución de la brecha académica no es simplemente contratar más docentes, es gestionar el recurso humano idóneo local para poder garantizar el desarrollo de estas infraestructuras en Darién, que sea liderado por darienitas formados con excelencia. Muchas gracias.